Voy a conseguir una consulta gratis ahora. Eso es Y a bueno. domicilio. Bueno, pues. Doctora Evangelina Soler, que es parte de este programa ya, neumóloga, y va a hablar de los brotes de gripe de esta temporada. Bueno. Doctora, gracias por estar aquí. Aquí tenemos un paciente. Sí, tenemos uno, pero bien. Doctora, bienvenida a su programa. Gracias por la invitación. Siempre es un placer. Cada gripe parece como que se tuviera su propia personalidad, como que vienen distintas todas. Sí, definitivamente. Algunas te ponen la nariz roja, otras te ponen la garganta un poquito áspera, la voz áspera. Otro, el ánimo te decae, tienen su personalidad los diferentes estados gripales. Doctora, ¿qué es lo que anda ahora? Como dice, ¿qué es lo que anda? Bueno, hay una ¿Es gama. lo mismo o son varias cosas? Son varios virus. Y para sorpresa mía, teníamos alrededor de 2 meses sin ver casos de coronavirus, entiéndase COVID, y ya estamos viendo en esta vuelta, probablemente de las personas que vienen de fuera del país, los viajeros han traído algunas cepas que andan circulando, pero estamos viendo que en esta semana están aumentando los casos del coronavirus, del COVID. Y sí, definitivamente hace alrededor de 1 o 2 meses se ha visto en la población infantil una circulación frecuente desde que inició la clase de sincicial respiratorio, metaneumovirus. También tenemos gérmenes bacterianos atípicos que se presentan persona a persona, como el micoplasma, que hace aproximadamente 2 meses se ha estado presentando muy frecuente. Y entonces ahorita cuando un paciente me preguntaba, doctora, yo estoy tomando acitromicina, ¿usted lo ve bien? Sin mandar a la gente que se automedique, es una medida que en estos tiempos podría mejorar, porque muchos de esos gérmenes que andan circulando responden bien a los macrólidos, que son precisamente esos gérmenes atípicos. Y como decía William, se está generando un problema de automedicación que no queremos por este medio que la gente continúe con ello, porque definitivamente nos vamos a quedar sin antibióticos por la automedicación. Pero sí, hay una circulación importante de procesos virales, dada la época, siempre son frecuentes para estos meses invernales. Desde que se asoma octubre, que baja la temperatura, pues hay un aumento significativo de los procesos respiratorios, y con el COVID va a pasar lo que pasó desde el inicio de pandemia, que los meses de diciembre, enero, son precisamente donde hay mayor casuística. Pero eso se debe, doctora, al tema de los viajes. El dominicano sale más gente viene al país con el turismo, y podemos estar importando, porque invierno per se no tenemos en República Dominicana. Todavía andamos en temperatura de 30 y tantos diarios, y estamos a final de noviembre. Sí, o sea, aquí no hay una marcación importante de los estados de temporada, de las estaciones del año, pero eso lo dices tú, que no eres... verano e infierno. Estamos saliendo de invierno, vamos a entrar a verano ahora, que es diciembre, marzo. Lo que pasa es que eso podríamos extrapolarlo a un país donde tú tienes las estaciones muy marcadas, y tú puedes decir, bueno, tenemos las 4 estaciones, pero aquí, como tú dices, son 2 estaciones, pero cuando tú eres asmático, cuando tú tienes enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, EPOC, tu cuerpo siente el cambio de temperatura, aunque sea mínimo. Y entonces en estos meses, noviembre, diciembre, enero, aunque tú no lo sientas habitualmente, hay un registro mínimo de cambio de temperatura, sobre todo en horas de las madrugadas, y eso definitivamente tiene un impacto para el desarrollo de procesos virales. Entonces, por eso tú puedes ver que el aumento de los casos, de los procesos virales en relación a esos gérmenes estacionarios, como el caso de la influenza, tú puedes verlo, y tiene también un impacto, lo que tú mencionas. Muchos de los dominicanos ausentes vienen con los virus que están circulando para allá, mucho de la población dominicana que también viaja, que los trae, y por eso podemos ver, además
diciembre se presta mucho a la celebración de actividades y cuando hay un cúmulo de personas, pues pueden producirse mayor propagación de estos procesos que circulan frecuentemente por la estación que se vive. Hay algo, también con el cambio de estación, que aquí no lo tomamos muy en cuenta, porque hay poca alerta en cuanto a esto, que es la floración de los árboles, el otoño también. ¿Es algo que nos debe preocupar, ese cambio en la calidad del aire por cambio de temporada? Definitivamente, nosotros tenemos el polvo del Sahara. Ajá. El polvo del Sahara, cuando se asoma ese polvo, los pacientes rinosinusíticos, los pacientes asmáticos, los pacientes con cualquier patología pulmonar y respiratoria, ya sea a nivel de vía aérea alta o baja, lo sienten. Y entonces toda esa contaminación, lo vimos con la humareda del vertedero en el 2021, sí, el 2020. Ajá. Y vimos cómo los médicos que estábamos confinados, comenzamos a tener visitas presenciales porque la población asmática demandaba una atención en esos momentos de manera importante porque se afectaron mucho. Sí. Doctora, en el caso de los tratamientos, nosotros pasamos una época en la que tú dices, bueno, vino el COVID, me están llegando los casos de COVID. Yo digo que ya la gente, como sabe que el COVID no mata, ya lo vemos como una gripe más, o sea, una gripe diferente. Y nos acostumbramos. Pero le escucho hablando de que uno no debe de automedicarse, porque lo que uno hacía normalmente era, si tengo gripe, me tomo un medicamento para controlar los síntomas. ¿Qué usted recomienda con lo que tenemos ahora, todos estos brotes? Tú ves, 30% de la gente tiene algún síntoma de gripe en este momento. ¿Qué usted recomienda como tratamiento? Mira, Michelle, el COVID no te mata a ti porque tú eres sano, pero si tiene insuficiencia renal lo va a matar. Si tiene una diabetes descompensada o una patología pulmonar preexistente, si tiene un estado de debilitamiento del cuerpo, lo va a matar. Entonces, usted recomienda, hablando antes del tratamiento, que la gente se verifique, se siga haciendo exámenes a ver qué virus tiene. Definitivamente, mira, nunca es una buena recomendación de que la gente, yo les diga aquí en este medio, mira, con esto tú te vas a mejorar, te vas a sanar, porque los organismos son diferentes. Claro. Las edades de la vida, solo con la edad, ya tú tienes un factor de riesgo. Una persona de más de 60 años, yo no puedo decir automedíquese en su casa porque estaría mandándole a que se complique. Si una persona solamente por el hecho de toser, de tener una rinorrea y le da una fiebrecita, ya con ello se deshidrata y con esa deshidratación, siendo un proceso habitual, un proceso que parecería ser benigno, solo con ese hecho de tener una rinorrea, de tener un poquito de fiebre, ya se deshidrata y eso puede llevarlo a un estado de salud delicado. Entonces siempre es bueno ir y verificarse. Doctora, usted sabe que las vacunas van a bajar de precio, ¿verdad?, el año que viene, por mucho. Bueno. Sí, porque viene una política en Estados Unidos con el nuevo secretario de Salud, que es el antivacuna. No sé si vieron que en esta semana se desplomaron las acciones de Pfizer y de ya por eso, ya por la designación anunciada. Solamente por la designación, no, porque todavía el anuncio de que van a nombrar como secretario de Salud a un antivacuna. Él es antivacuna. Sí, Robert Kennedy Jr. Ha tenido una campaña antivacunas y fue uno de los primeros promotores de la no vacunación con respecto al COVID. Entonces, en esta semana se desplomaron las acciones, pero... ¿Y él es médico? Sí, él es médico. De manera catastrófica se desplomaron las acciones. ¿Usted cree que empiece a hacer una promoción fuerte en contra de las vacunas si los Estados Unidos realmente entran en una política gubernamental en ese sentido? Mira, las noticias hay que tomarlas con pinzas. Y ustedes, como presentadores de noticias, lo saben. Asimismo, como se ha presentado esta situación respecto a la designación de este señor, también se puede decir que salió una publicidad
donde, siendo él un promotor de la salud a través de una alimentación saludable, en un avión, él estaba comiendo McDonald's. Entonces, hay que ver lo que va a acontecer finalmente con esta noticia. Y los médicos, definitivamente, pues, sabemos, por ejemplo, hay un hecho en la salud de las personas y son las bronquiectasias. Las bronquiectasias son unas dilataciones a nivel del árbol tráqueo-bronquial. Los bronquios se abren, se dilatan, producto de las infecciones virales recurrentes. Antes de la era de la vacunación, las bronquiectasias eran muy notables en personas de más de 50 años. Quedaban como secuela de esos procesos repetitivos del niño que le dio un sarampión, una varicela, una viruela en su época, que quedaban esos procesos del pulmón un poco debilitado y transformado, por decirlo de una manera. Y entonces, luego del advenimiento de las vacunas, esas vacunas que se colocan de manera rigurosa en la edad pediátrica, pues se redujo de manera significativa la presentación de las llamadas bronquiectasias. Te hago este señalamiento porque, aunque hay mucha información respecto a todo esto de las vacunas, de si son beneficiosas, de si tiene que ver con algún tipo de alteración en el organismo, inflamación del pericardio y demás, todo lo que se ha envuelto en el tema de la vacuna del COVID, no es menos cierto que nosotros los médicos que trabajamos con pacientes día a día sabemos el valor que tiene vacunar a un niño, sabemos el valor que tiene vacunar y prevenir enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Así es. El beneficio es mayor que el riesgo. Exacto. Y es como todos los tratamientos en medicina. Doctora, y de hecho los medicamentos todos tienen en el inserto dicen, siempre su médico va a valorar beneficios versus riesgos antes de dar este tratamiento porque no hay nada inocuo en ese sentido. Doctora, ¿en qué fecha se iniciaron las vacunas del COVID? ¿En el 2021 o 22? En el 2021. Desde su punto de vista, ¿ya hay alguna estadística, alguna referencia ya con números, con casos de o sea, algo científico desde el punto de vista de cuál ha sido la experiencia con el manejo de las vacunas? Mira, no hay unas estadísticas Pues yo globales. creo que ya tenemos tiempo de saber. Sí, pero no hay estadísticas globales. El tiempo. Hay estadísticas de cada casa farmacéutica, pero no hay estadísticas globales. Recuérdate que las vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord y fueron desarrolladas bajo diferentes sistemas de producción desde el punto de vista de cómo actuaba en el organismo. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer es una vacuna totalmente diferente a las demás vacunas. Tenemos la vacuna de la China, realmente era la más conocida. Y la AstraZeneca era la de Inglaterra, ¿verdad? AstraZeneca. Sí, la vacuna china, por ejemplo, era una vacuna que se fabricó con los estándares conocidos, es muy parecida a las otras vacunas que conocemos. Entonces, cada casa farmacéutica tendrá sus estadísticas, pero global y que se hayan dado a conocer a la población científica no hay como tal esa información. Bien, y algunas enfermedades que usted pueda decir, sí, ya, por ejemplo, el otro día vi que todo el que le dio COVID, que se vacunó o no se vacunó, o sea, hablando ya de que le haya padecido el COVID, personas que tuvieron el COVID, ¿se ha podido probar algunas enfermedades que salen después o de algunas que tengan que cuidarse más en el futuro? ¿Por la vacuna? No, Sí. definitivamente. No, porque estuvo COVID. ¿El COVID te deja alguna condición ya para el futuro? No solamente el COVID, el virus de la influenza. Cuando una persona, y eso está muy bien establecido, hay estudios recientes y estudios mucho antes también de la presencia del coronavirus, precisamente hablando de la influenza, que todo el mundo toma como muy a la ligera, y la gente dice un proceso gripal común. Cuando a ti te da influenza, tú tienes un riesgo de un 33% más que la población que no le da influenza a desarrollar a partir de ese día que te dio un proceso de daño en el músculo cardíaco que te lleva a un daño de las coronarias que te puede llevar a padecer un infarto y morir por ello. Entonces, solamente el hecho de infectarte del virus de la influenza
te produce un estado inflamatorio a nivel del músculo cardíaco que te pone en desventaja respecto a la población general que no se infectó. Hay varios estudios ya muy bien establecidos y con el coronavirus se estableció también, y eso es algo muy pragmático, se puede extrapolar la información, de hecho en este mismo espacio lo hablamos, en principio, cuando no había tiempo para estudiarlo, las casas aseguradoras, las ARS, tienen estadística de lo que acontecía antes del coronavirus, inclusive antes de la vacuna, estableciendo muy bien claro la utilidad que tienen los procedimientos, por ejemplo, de una angioplastía coronaria, sí, claro, un cateterismo, colocación de dispositivos dilatadores, los stent. Eso lo tiene muy bien establecido, con informaciones muy fácil de adquirir. ¿Cuántos pacientes después del COVID o después de que se infectaron llegaron a requerir la intervención de un cardiólogo intervencionista, valga la redundancia, y cuántos pacientes después de la época de la vacunación? O sea, todas son informaciones que están ahí de manera muy fácil de obtener, muy pragmáticas. Es así. Doctora, ¿quién mata más, la influenza o el COVID? Mira, el COVID mató a mucha gente al mismo tiempo. Uh-huh. Y no solamente lo mató como un virus que inflama todo el organismo, sino también que produjo un pánico. Yo tuve pacientes que no debieron de morir per se por la enfermedad, pero murieron por el pánico. Uh-huh. O sea, hubo un impacto a nivel de la conciencia de la gente, del estado de estrés que generó esta pandemia, que mucha gente se murió y no debió de morirse per se por la enfermedad. Pero en cuanto a la influenza, tenemos las estadísticas ahí de antes de la producción del COVID, claro, que mataba muchísima más gente. Claro. Y sigue matando ahora cuando lo comparamos año a año. Exacto, y sigue matando mayor cantidad de personas. Por eso traje la presentación de esos estudios que todo el que quiera puede buscar. Estudios recientes, estudios muy bien avalados científicamente, que hablan de ese daño que tiene procesos virales a nivel de la estructura del corazón, y que se puede establecer lo que acontece a partir de esa infección, como un año después esa persona está en riesgo de desarrollar enfermedades coronarias. Si yo le preguntara a usted en qué referencia uno creer, me explico, hay diferentes informaciones, estamos en un mundo de que la información es pública y todo el mundo puede subir cualquier cosa a las redes o a los medios de comunicación. A mí personalmente me llama la atención cómo las grandes empresas farmacéuticas, los políticos, de cualquier área, crean una noticia en base a sus intereses, creando un rumor de algo. Entonces, en el área de la medicina, le pregunto, por ejemplo, vacunas, y lo estamos viviendo ahora, tú ves una gran cantidad de información, unos que son buenas y otros que son malas. Y, por ejemplo, yo que utilizo un medicamento para el azúcar, para que también te hace perder el peso. Entonces tú oyes muchas noticias negativas y todo. Después te sale uno y te dice, no, esa es la competencia que está mandando a hablar mal de eso. Pero eso lo veíamos aquí, hasta con el uso del vino, del café. El que quería que la gente que consumiera té, entonces le hacían una campaña mala a la gente del café. Lo del vino se lo hacía a lo del otro. Entonces, el año que hubo una sobreproducción exacto, o sea, todo eso. Si yo le pregunto, ¿en quién creer cuando uno ve toda esta información? ¿En qué base uno tiene que creer? Fuera de su médico en República Dominicana, ¿hay algún parámetro? Bueno, mira, nosotros como médicos utilizamos revistas científicas, utilizamos información de primera mano de los estudios que hacemos los médicos y la compartimos en diferentes medios. Esas informaciones que llegan de manera masiva, como tú estableces, están llenas de maldad, por decirlo de una manera muy llana. Entonces, coger con pinzas las informaciones, como decía ahorita, es saludable y no llevarse de todas las cosas. Por ejemplo, hubo una época donde el consumo de aceite vegetal te lo recomendaban y te decían de una marca y de otra. Y hoy en día vemos que eso precisamente, esos aceites son lo que están dañando a la salud. O sea, siempre la industria
alimenticia y en sentido general hasta la misma industria farmacéutica tiene sus demonios detrás, y eso es así. La gente tiene que aprender a que hay cosas verdaderas. Por ejemplo, ¿qué es verdadero? Tú comer lo saludable que la gente come, huevo, carne, frutas, hacer ejercicio. Respecto a los medicamentos, pues hay medicamentos que vienen como olas, que se ponen en modas, en boga. No está del todo claro que sean buenos o que sean malos, porque siempre yo digo que hay que darle el tiempo a las cosas. El tiempo es el mejor aliado de lo que es científico, porque el tiempo te dice, mira, eso sí funcionaba, eso no funcionaba. Y lo vemos día a día con cosas tan sencillas. El huevo fue satanizado durante más de 3 décadas. Sin embargo, hoy en día te dicen no. La misma sociedad de cardiología que lo satanizaba por el colesterol, te dice no, ya tú puedes consumir huevo y consumir las yemas. La yema del huevo es uno de los alimentos más ricos en nutrientes que tú no logras adquirir en otros nutrientes. Tiene vitaminas del complejo B que tú no logras obtener en otros alimentos. Tiene vitamina D, por ejemplo, que tú no logras obtener en otros alimentos. Sin embargo, fue satanizada durante muchísimo tiempo. Todavía yo veo personas que se comen 5 huevos y descartan la yema de 4 y se comen la yema de un solo huevo. Entonces, tú dices, pero si la gente de nuestros tiempos consumía 3, 4, 5 huevos y no le pasó nada, entonces, y la misma sociedad de cardiología ya quitó el vetamiento para el consumo de la yema del huevo, pero hace un tiempo estaba vetado, y éramos nosotros mismos. Éramos los mismos médicos que decíamos, éramos los mismos científicos que decíamos que el huevo hacía daño. Eso no es que subía el colesterol, los triqueros. Entonces, Sí, que... toda la información uno tiene que coger y balancearla. Además, los organismos son diferentes. Probablemente lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Mi hermano me dice, déjame beberme mi café con mis 2 cucharaditas de azúcar. Pero mi hermano sube y baja, vive en Jarabacoa y sube y baja escalera y se la pasa el día entero, que hace una prueba de esfuerzo y la pasa como que nada. No es lo mismo mío que un sedentarismo por mi ocupación, ¿entiendes? O sea que cada organismo es diferente y ciertamente pues la industria, tanto alimenticia, farmacéutica, en sentido general, tiene sus estrategias de mercadeo para lograr sus objetivos y hay que estar claro con ello. Doctora, yo no quiero que dejemos el día de hoy de pasar sin que volvamos al tema de la resistencia a los antimicrobianos. Sobre todo, ¿verdad?, una especialidad como la suya, donde maneja tantos procesos infecciosos. Y usted decía, yo no quiero desde aquí ni mandar a la gente a automedicarse, ni tampoco a decirle que no necesitarían el medicamento, porque no es un tema de crear terror, es un tema de crear conciencia, tanto en la población como en la clase médica, y en las autoridades también. Tú decías ahorita, me van a satanizar por el comentario que voy a hacer, pero la culpa de la resistencia a los antibióticos en gran medida, yo diría que la mayor medida la tenemos los médicos. Somos los culpables de todo esto que está pasando con los antibióticos. Y también culpo a las universidades, saliendo yo y siendo catedrática durante más de 20 años, y conociendo bien los programas académicos. Pero fue como a los 15 que usted empezó a dar clase en la universidad. Comencé muy joven, comencé muy joven. Pero hay un llamado de atención a los programas académicos de las universidades, y te lo digo porque fui académica no solamente en la parte docente frente a las aulas, sino también detrás en la programación y vigilando los programas académicos. Y adolecemos los médicos de formación correcta de manejo del uso de los antibióticos. Yo revisaba programas de terapéutica y veía que el tiempo era insuficiente para poder abordar todos los temas, pero veía, por ejemplo, programas académicos de prestigiosas universidades donde el mayor énfasis se le daba al manejo de medicamentos cardiovasculares. Porque fue la época donde dijimos, pasamos de las muertes por infecciones a muertes por enfermedades crónicas, y vamos a volver a las muertes por infecciones. Pero fíjate, ¿cuántos médicos generales prescriben un antihipertensivo?
Los médicos generales derivan a un paciente que llega con una hipertensión al cardiólogo, pero ¿cuántos médicos generales en una sala de urgencias, en un consultorio de medicina de atención primaria o médico en sentido general, todos los médicos prescriben antibióticos sin saber absolutamente nada del manejo de los antibióticos? Y tú los ves prescribiendo antibióticos. Y los medicamentos, por ejemplo, que son de uso frecuente en la población pediátrica, un pediatra te ingresa a un niño 3 días, te le pone ceftriaxona 3 días y lo manda a la casa con inyecciones que él sabe que la mamá no se lo va a poner. Entonces aquí viene el problema de que tú no cumples el esquema terapéutico de los 7 a 10 días que amerita ese medicamento. Y entonces ahí viene un problema serio con ese tipo de medicamentos que utilizan los pediatras, porque hubo un mal procesamiento en la terapia. Entonces, yo vuelvo y reitero, los médicos tenemos que aprender, estudiar, y si hay que autoestudiar, volver para atrás y estudiar, tenemos que estudiar antibióticos, tenemos que estudiar las moléculas farmacéuticas que se prescriben a los pacientes para los procesos infecciosos, porque somos los culpables de esto que está aconteciendo. Doctora Soler, hoy... Desde fuentes científicas, sí. no desde Wikipedia. Sí, está bien. Okay. Doctora Soler, hoy es día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿qué tenemos que conocer la gente? ¿Qué tenemos que conocer al respecto? Díganos y cómo prevenirlo entonces. Bueno, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, EPOC por sus siglas, es una enfermedad que engloba las patologías que están en relación al consumo de tabaco y biomasa. La bronquitis crónica es una patología donde el fumador va dilatando los bronquios y se produce un aumento de ese mucus porque se hipertrofian las glándulas que tiene el pulmón bajo ese esquema de limpieza mismo de él. Entonces se produce una hipertrofia y este paciente va a tener siempre un grado de expectoración mayor de lo habitual, y son personas que terminan con otras patologías porque también enferman el corazón y son pacientes que tienen múltiples complicaciones a lo largo de su vida. Suele desarrollarse a partir de 2 o 3 décadas después del consumo habitual del tabaco, pero también está relacionado al EPOC, el enfisema, que es similar, pero aquí lo que se produce es una destrucción de estas estructuras donde se produce este intercambio de gas. Entonces, estos pacientes van a tener mucha falta de aire, cuando caminan se fatigan, y son pacientes que pierden mucha masa muscular, y ambos, tanto la bronquitis crónica como el enfisema, son recurrentes en hospitalizaciones y en procesos infecciosos, y hacen realmente consumo importante de camas, pierden mucho tiempo de su vitalidad, hace una consunción de su organismo, laboralmente se ven muy afectados y por lo regular sus días terminan a causa de este terrible mal. Hace unos años, hace aproximadamente 3 décadas, los colombianos hicieron un aporte a esta nomenclatura de EPOC, introduciendo lo que son las personas, las mujeres que cocinaban en recinto cerrado, que cocinaban con leña. Entonces se introdujo, además de estas 2 patologías que acabo de mencionar, el consumo en recinto cerrado, o sea, esas personas que hornean, esas personas que cocinan con leña, también entran dentro de esta clasificación de EPOC. O sea que es muy bueno recordar en este día que el tabaco es la causa número 1 y es una causa prevenible, o sea, es una enfermedad, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, se puede prevenir no consumiendo tabaco, no consumiendo ninguna de las formas que pueda llegar el pulmón a sentir esas sustancias irritantes. Y este llamado es a la juventud, sobre todo, que se está viendo envuelta en este flagelo del vapeo y todo lo demás. Vamos a agradecer a la doctora Evangelina Soler su participación con nosotros hoy miércoles de salud. Gracias, doctor. Siempre.